La florista que cambia las flores de la urna de Carlo Acutis notó un olor que no debería existir. Llevaba las flores en el brazo derecho y el cubo de agua en la mano izquierda, exactamente como lo había hecho cada martes durante 4 años. Pero cuando llegué a menos de 1 metro de la urna, solté el cubo. Lo solté sin querer. El agua se derramó sobre las losas de mármol blanco y yo me quedé inmóvil, con las rosas todavía apretadas contra mi pecho, incapaz de mover los pies. No era miedo, era algo que no tenía nombre. El olor que llegaba desde aquella urna de cristal no podía estar ahí. Yo conozco los olores de las flores mejor que nadie. 31 años comprando, cortando, arreglando, enterrando pétalos marchitos. Conozco lo que huele una rosa recién cortada de Quito, lo que huele un lirio que lleva 3 días en agua tibia, lo que huele una ofrenda floral cuando empieza a descomponerse. Lo conozco todo. Y lo que salía de aquella urna aquella mañana del martes 15 de marzo de 2022 no era ninguna de esas cosas. Era algo que no debería poder existir en ese lugar. Y lo peor no fue el olor. Lo peor fue lo que descubrí cuando me acerqué los 10 centímetros que me faltaban para cambiar las flores. Porque lo que vi entonces me obligó a salir de la basílica, sentarme en los escalones de piedra y llamar a una persona que llevaba 12 años esperando exactamente esa llamada. Pero para contarte qué vi, primero tengo que decirte quién soy yo y cómo llegué a ser la persona que cambia las flores en la urna de Carlo Acutis. Antes de continuar, solo un momento, porque quiero agradecer a 3 personas que han dado un paso muy valioso. Ramón Cliville, Reina Monge y María Pérez se han hecho miembros de este canal. Hacerse miembro aquí significa encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora vuelvo, porque todavía no te he contado lo peor de lo que pasó aquella mañana, y lo peor es lo que lo cambia todo. Mi nombre es Elena Marchetti Russo. Tengo 58 años, llevo 31 trabajando como florista y los últimos 17 los he pasado en Asís. No llegué aquí por fe, llegué por un divorcio, por un trabajo que apareció en el momento exacto en que yo necesitaba desaparecer de Milán y por una casualidad que ahora ya no llamo casualidad. Soy florista de profesión y, durante casi una década, fui la proveedora principal de flores para la Basílica de Santa María de los Ángeles. Un detalle importante, cuando empecé a hacer ese trabajo, yo no rezaba, no iba a misa, tenía un pequeño altar en casa porque mi abuela me lo había dejado, pero era decoración, no devoción. Lo digo para que entiendas que lo que voy a contarte no viene de una mujer que quería ver algo sobrenatural. Viene de alguien que durante años se resistió con toda su energía a creer que lo había visto. Y hay 3 cosas que siguen sin tener respuesta para mí. La primera, ¿de dónde venía ese olor la mañana del 15 de marzo? La segunda, ¿cómo pudo sobrevivir algo que yo misma encontré entre las flores viejas, algo que no debería haber estado ahí? Y la tercera, la que todavía me quita el sueño. ¿Cómo supo Carlo, o quién supo a través de Carlo, que yo iba a ser precisamente yo quien encontrara todo esto? Llegué a Asís en el año 2005. Tenía 39 años, una furgoneta cargada con mis herramientas de trabajo y la dirección de una florería pequeña en la vía Borgo Aretino que su dueño quería vender porque se jubilaba. La compré con los ahorros de 12 años cortando flores en el mercado de Porta Ticinese, en Milán. El primer año en Asís lo pasé aprendiendo que el negocio de las flores en una ciudad de peregrinación tiene su propia lógica. Los picos de demanda coinciden con las festividades, los clientes no son turistas normales y hay un respeto hacia el oficio que en la ciudad grande no existe. Dormía 6 horas, trabajaba el resto. En el 2007, un año después de la muerte de Carlo Acutis, el párroco de la Basílica de Santa María de los Ángeles me llamó por recomendación de otra florería que había cerrado. Me ofreció un contrato para suministrar flores frescas cada martes y cada viernes, las flores para los altares, para las capillas y después, cuando Carlo fue beatificado en 2020, para su urna. Acepté.
Era un contrato estable, bien pagado para los estándares de Asís, y la basílica tenía la mejor nave de descarga de toda la provincia. No pensé mucho más. El primer año del contrato, Carlo no era nadie para mí, un joven que había muerto de leucemia, que aparecía en algunos carteles dentro de la basílica, que la gente rezaba ante su imagen. Había un pequeño espacio con su fotografía, sus pertenencias, algunas flores. Yo cambiaba esas flores igual que cambiaba las de cualquier otro altar, con eficiencia, con cuidado técnico, sin ninguna emoción especial. Pero había algo que me llamaba la atención, algo que anoté en mi cuaderno de trabajo el 28 de noviembre de 2009 y que en ese momento no supe interpretar. Las flores que ponía ante la imagen de Carlo duraban más, no un poco más, significativamente más. Yo llevo un registro de rotación porque el contrato me exige justificar cada cambio. Los claveles blancos del altar mayor duraban entre 4 y 6 días antes de empezar a perder firmeza. Las rosas del altar lateral duraban 5 días en época fría y 3 en verano. Pero las flores que ponía ante Carlo, en aquella pequeña capilla lateral de la basílica, duraban entre 8 y 12 días con la misma calidad. El agua de los jarrones no se enturbiaba al mismo ritmo, los tallos no se ablandaban con la velocidad habitual. Lo medí durante 4 semanas consecutivas. Lo anoté en mi cuaderno con fechas, variedades, temperaturas del espacio y horas de luz. En noviembre de 2009, promedio de 12,4 días de vida floral ante la imagen de Carlo, frente a 5,2 días de promedio en el altar mayor, ubicado a 9 metros de distancia, en condiciones de temperatura casi idénticas. 19 grados centígrados en ambos puntos, según el termómetro digital que tengo colgado en la furgoneta y que calibro cada 3 meses. Guardé esa información, no la dije a nadie. Me dije que era una anomalía de posición, de corriente de aire, de alguna variable que no había identificado. Y ahí planteé una pregunta que no volvería a abrir hasta años después, porque la respuesta que encontré cuando la abrí era demasiado específica para ser casual. En octubre de 2019, la iglesia exhumó el cuerpo de Carlo Acutis del cementerio de Asís, donde había sido enterrado en 2006. La exhumación fue necesaria para el proceso de beatificación. El cuerpo fue trasladado a la Basílica de Santa María de los Ángeles. Yo estaba presente cuando llegaron los representantes del Vaticano, no porque me hubieran invitado al acto oficial, sino porque ese martes me tocaba hacer la rotación de flores y nadie me avisó de que habría un protocolo distinto. Llegué con mi furgoneta cargada de girasoles amarillos y rosas de color crema y me encontré el atrio de la basílica con 4 vehículos oficiales y una docena de personas con trajes oscuros y credenciales. Me dejaron pasar porque el párroco me conocía desde 2007 y confirmó que yo tenía acceso. Lo que vi en esa exhumación no era mi trabajo procesarlo, pero lo vi. El responsable de la inspección, un hombre con acento del norte de Italia que más tarde supe que era médico forense del Vaticano, salió de la sala en la que se había examinado el cuerpo y habló en voz baja con el párroco durante 3 minutos y 16 segundos. Yo estaba a 4 metros de ellos, acomodando girasoles en el florero de la capilla de San Francisco. No estaba escuchando intencionalmente, pero escuché estas palabras. El Estado es consistente con lo documentado en otros casos del proceso. No hay deterioro esperado. 13 años. 13 años. Carlo había muerto en octubre de 2006. Habían pasado 13 años. Y lo que ese médico describía como no hay deterioro esperado fue confirmado públicamente semanas después cuando la iglesia comunicó oficialmente que el cuerpo de Carlo Acutis había sido encontrado íntegro. Yo lo escuché antes de que fuera noticia. Y esa semana, por primera vez en mi vida, busqué el nombre de Carlo Acutis en internet y estuve 3 horas leyendo. Si lo que acabas de escuchar te ha movido por dentro, para un segundo,
porque desde el día que empecé a entender quién era Carlo, llevo conmigo un rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa, exactamente como las rosas que yo cambiaba en su capilla cada martes. Si quieres tenerlo cerca y rezarle con él cada día, lo tienes en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que encontré aquella primera noche leyendo sobre Carlo abrió una pregunta que tardé 2 años en poder responder, y la respuesta cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mis propias flores. Lo que encontré esa noche fue su sitio web. Carlo Acutis, con 15 años y un ordenador doméstico, había creado y mantenido una base de datos de 154 milagros eucarísticos documentados en todo el mundo. Casos con nombre, fecha, lugar, análisis científico donde existía y fotografía. Llevaba años en ese sitio y yo no lo sabía. Yo que vivía a 300 metros de su tumba. Esa noche leí durante 3 horas. Leí sobre el milagro del anciano del siglo VIII, en el que la hostia consagrada se transformó en tejido muscular cardíaco humano, con un análisis del año 1971 que determinó que el tejido era músculo cardíaco del tipo AB, idéntico al del sudario de Turín. Leí sobre el milagro de Tixtla, en México, en el año 2006, el mismo año en que Carlo moría en el Hospital San Gerardo de Monza. Leí sobre Buenos Aires, 1996, y luego llegué a una sección del sitio que Carlo había titulado, en italiano, Cosa vedo io. Lo que yo veo. No era una sección de milagros, era una sección de reflexiones personales. Tenía 15 años cuando escribió esas palabras, y una de ellas me dejó inmóvil frente a la pantalla de mi portátil, a las 2 de la mañana, en mi pequeño apartamento de Asís. Las flores que se ofrecen a Dios no mueren igual que las otras. El amor las sostiene desde adentro. No lo digo como poeta, lo digo como alguien que ha observado. Cerré el portátil. Me quedé sentada en la oscuridad varios minutos, 12,4 días frente a 5,2. Eso lo había medido yo en ese mismo lugar 10 años antes. Él también lo había observado y lo había escrito antes de morir. Después de esa noche del 2019, mi relación con el trabajo en la basílica cambió. Seguí siendo florista, seguí llegando los martes y los viernes con mi furgoneta, seguí midiendo, registrando, haciendo mi trabajo con la misma precisión técnica de siempre, pero empecé a prestar una atención distinta, no mística, concreta, metódica. Empecé a documentar con más detalle lo que ocurría con las flores ante la urna de Carlo, que en ese punto ya estaba instalada en la basílica, con su cuerpo dentro, exhibida para los peregrinos. La urna es de cristal blindado. Las dimensiones exteriores son de 194 centímetros de largo, 72 de ancho y 87 de alto. Carlo yace dentro con ropa casual, una camiseta, pantalones, zapatillas deportivas. El cristal es de un grosor de 12 milímetros. Hay un sistema de climatización controlada que mantiene el interior a una temperatura constante de 16 grados centígrados. Yo coloco las flores en el espacio que rodea la urna, no dentro de ella. Hay 3 arreglos principales, uno a la cabeza, uno a los pies y uno lateral derecho. 2 docenas de rosas blancas en el de la cabeza, una mezcla de lirios blancos y ramas de eucalipto en el de los pies, y la combinación que elijo yo cada semana para el lateral, a veces claveles, a veces peonías, a veces flores de temporada. Desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2022, es decir, durante 27 meses, llevé un registro sistemático de la duración de esos arreglos. Los resultados medios: arreglo de cabecera, 11,7 días. Arreglo de pies, 10,3 días. Arreglo lateral, 9,8 días. El promedio total ante la urna de Carlo, 10,6 días de vida floral de calidad. Para comparar, los arreglos en el altar mayor de la basílica, durante el mismo periodo, promediaron 4,9 días. Los arreglos en la capilla de la Virgen, 4,2 días. Los arreglos en la nave central,
5,1. La diferencia no era de horas, era de días enteros, y la temperatura, la humedad, la ventilación, la luz, todo lo medí. Todo era comparable. Había algo más en ese espacio, y fue entonces, en febrero de 2022, cuando pasó algo que rompió incluso mis propios registros. Llegué el martes 8 de febrero a cambiar el arreglo lateral. Las rosas blancas que había dejado el martes anterior, es decir, exactamente 7 días antes, estaban en un estado que me obligó a sacarlas y examinarlas una por una antes de decidir si descartarlas. Las rosas blancas de corte estándar en condiciones normales de florería tienen una vida útil de 5 a 7 días. Estas, a los 7 días, tenían los pétalos firmes, el color sin manchas, los tallos sin reblandecimiento. Las metí en una bolsa de papel y me las llevé al taller. Las dejé en agua fresca, en mi taller, con temperatura de 20 grados centígrados y luz natural de ventana orientada al este. Duración adicional desde ese punto: 9 días más. 16 días en total, desde el momento del corte hasta el momento en que empezaron a perder firmeza de forma notable. 16 días. Las mismas rosas que en cualquier otra parte de la basílica habrían durado 5. No tengo explicación botánica para eso. Lo hablo con mi proveedor de Quito, que lleva 22 años en el negocio. Me dice que las rosas de sus invernaderos, en condiciones ideales de cámara fría a 2 grados centígrados, alcanzan un máximo de 16 a 18 días desde el corte. Las que yo saqué de la urna de Carlo alcanzaron 16 días sin cámara fría, en temperatura ambiente, con una semana ya encima. Mi proveedor no supo qué decirme. Me preguntó si las había tratado con algún conservante especial. Le dije que no. Me preguntó si el agua de la basílica tenía algún aditivo. Le dije que usaba agua del grifo con una pastilla de conservante estándar, igual que en todas partes. Silencio al otro lado del teléfono. Y ahí fue cuando abrí el cuaderno que no había abierto desde el 2009. El cuaderno era un Moleskine de tapas negras, cuadriculado, 96 páginas. Lo había empezado en noviembre de 2009 para registrar los datos de floración que mencioné antes. En la primera página, con bolígrafo azul, había escrito: Anomalía de duración, Capilla Carlo Acutis, noviembre 2009. Y debajo, 4 semanas de datos. Pero en la última página del cuaderno, en lápiz, había algo que no recordaba haber escrito, y cuando lo vi, tardé un momento en procesar lo que significaba. Eran 3 líneas. La primera decía: pregunta, ¿persiste cuando se traslada? La segunda: si persiste fuera del espacio, no es el espacio. La tercera: ¿qué lo lleva? ¿Las flores o algo en ellas? Lo había escrito yo. Lo reconocía como mi letra, aunque más descuidada que la habitual, como si lo hubiera escrito deprisa, quizás de noche. Debía de ser del 2009 o del 2010. Y sin haberlo planificado, sin saber que algún día volvería a ese cuaderno, lo que había escrito entonces era exactamente el experimento que acababa de hacer en febrero de 2022. Las flores persistían fuera del espacio. Lo que las sostenía no era el lugar, se iba con ellas. Cerré el cuaderno, fui al fregadero. Me lavé las manos durante más tiempo del necesario, que es lo que hago cuando necesito pensar, y entonces me acordé del sobre. Hay algo que no te he contado todavía y que guardo desde octubre de 2020. La beatificación de Carlo Acutis tuvo lugar el 10 de octubre de 2020 en Asís, presidida por el Papa Francisco. Fue una ceremonia de dimensiones extraordinarias dentro de las restricciones que impuso la pandemia: aforo limitado, distancias, mascarillas. Yo estuve presente porque formaba parte del equipo de floristas que decoró la basílica para la ceremonia, un trabajo que había requerido 3 semanas de preparación y 42 arreglos florales de gran formato. Después de la beatificación, cuando el espacio ya se estaba despejando y yo recogía mis materiales, una señora mayor se me acercó. Elegante, cabello blanco recogido, ojos claros.
Se presentó como colaboradora de la familia Acutis. No me dio su nombre completo. Me preguntó si yo era la florista titular de la basílica. Le dije que sí. Me preguntó si podía guardarme algo. Me entregó un sobre de papel manila, tamaño carta, sellado con cinta adhesiva transparente en todos sus bordes. Tenía escrito en el exterior, con letra que no era la suya porque ella me dijo que no lo había escrito ella, una sola frase en italiano: per chi cura i fiori, da aprire quando il profumo cambia. Para quien cuida las flores, abrir cuando el perfume cambie. Me quedé mirando el sobre. Le pregunté a la señora qué significaba eso. Me dijo que no lo sabía. Me dijo que Carlo lo había dejado, que había instrucciones de entregarlo a quien cuidara las flores de su capilla cuando llegara el momento indicado. Le pregunté cuándo había sido escrito. Me dijo que no lo sabía. Lo guardé en el cajón de mi escritorio, debajo de las facturas del trimestre anterior. Eso fue en octubre de 2020. Y lo que ocurrió el martes 15 de marzo de 2022 fue que el perfume cambió. Hay algo más que puedes hacer si esta historia te está tocando el alma. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo directo para la Basílica de Carlo Acutis, donde hoy descansa su cuerpo. Lo tienes en el segundo enlace de la descripción. Es tu forma de sostener este lugar vivo, de acompañarme en esto. Y ahora deja que te cuente lo que pasé el 15 de marzo, porque cuando te diga qué era ese olor, entenderás por qué solté el cubo de agua. El 15 de marzo de 2022 llegué a la basílica a las 7:45 de la mañana. Era martes. El cielo estaba nublado y la temperatura exterior era de 11 grados centígrados. Llevaba en la furgoneta 2 docenas de rosas blancas de mis proveedores de Quito, llegadas el día anterior, con fecha de corte del 12 de marzo, es decir, 3 días de antigüedad desde el corte, perfectamente frescas. Llevaba también lirios blancos, 6 tallos de eucalipto plateado y una pequeña selección de peonías rosadas para el arreglo lateral. Entré por la puerta de servicio lateral. Crucé la nave principal. Tomé el pasillo que lleva a la capilla donde está instalada la urna. A 5 metros de la urna lo noté. El olor era suave, no agresivo, pero completamente fuera de lugar. Rosas, pero no rosas de floristería, rosas silvestres. Un tipo de fragancia que en 31 años de trabajo con flores he aprendido a distinguir con precisión quirúrgica. La rosa silvestre, la rosa de Provenza, la rosa de Damasco, tienen un perfume con una nota base almizclada que las rosas comerciales de invernadero han perdido en el proceso de selección para maximizar el tamaño del pétalo y la firmeza del tallo. Las rosas comerciales huelen. Las silvestres perfuman. Lo que llegaba desde la urna era perfume de rosa silvestre. Continué avanzando. A 3 metros el olor se hizo más denso. A 1,5 metros era tan claro que giré la cabeza para ver si había alguien detrás de mí con un ramo en la mano. No había nadie. Me detuve a exactamente 94 centímetros de la urna, que es la distancia a la que me coloca el cordón de separación. Miré las flores que había puesto yo misma el martes anterior, el 8 de marzo. Tenían 7 días. Estaban perfectas, como era habitual en este espacio, pero no eran la fuente del olor. Eran rosas blancas comerciales, sin apenas fragancia, las mismas que compro siempre. El olor no venía de mis flores. Respiré profundo. Intenté identificar cualquier variable que pudiera explicarlo. Incienso, difusor de esencias, ofrenda de algún peregrino, velas perfumadas. Nada de eso es habitual en este espacio específico. La basílica tiene protocolos muy estrictos sobre qué se puede dejar ante la urna. Me acerqué hasta el límite del cordón, estiré el cuello, y entonces vi lo que hizo que me olvidara del cubo de agua que tenía en la mano izquierda. Sobre el cristal de la urna, justo en la esquina inferior derecha del lado de los pies, había un solo pétalo de rosa. No era de ninguna de mis flores. Era un pétalo de color rojo oscuro, casi burdeos,
con la textura y el tamaño de una rosa silvestre. Pequeño, no más de 2,5 centímetros de largo. Ese pétalo no podía estar ahí. El acceso al espacio alrededor de la urna está restringido. Solo el personal autorizado puede cruzar el cordón. Las cámaras de seguridad cubren ese ángulo de forma permanente. Y aunque un peregrino hubiera dejado caer un pétalo, las flores de los peregrinos no se permiten en ese espacio. Hay un punto designado a 3 metros de distancia para las ofrendas florales. Llamé al responsable de seguridad de la basílica. Llegó en 4 minutos. Le mostré el pétalo. Revisamos juntos las grabaciones de las cámaras de las últimas 16 horas. No había nadie. Ninguna persona en 16 horas de grabación había cruzado el cordón. Ninguna ofrenda había sido depositada cerca de la urna. El pétalo no aparecía en las grabaciones del día anterior. Apareció en pantalla por primera vez en la imagen de las 6:43 de la mañana, casi una hora antes de mi llegada. El pétalo estaba ahí. Nadie lo había puesto y seguía oliendo a rosa silvestre. Llamé al párroco. Llegó en 20 minutos. Mientras esperaba, fui a mi furgoneta a buscar una bolsa de papel y unas pinzas de cocina de acero que siempre llevo para manejar flores delicadas sin dañarlas. Recogí el pétalo con las pinzas, lo coloqué en la bolsa y la selló el responsable de seguridad con cinta adhesiva y su firma. Ese sobre estuvo en la caja fuerte de la basílica durante 10 días, hasta que un botánico de la Universidad de Perugia vino a examinarlo. El botánico se llamaba el profesor Gianluca Ferretti, doctor en ciencias vegetales, con 28 años de experiencia en taxonomía de rosáceas. Lo sé porque me envió su tarjeta con el informe que me cedió el párroco semanas después. Su análisis del pétalo determinó 3 cosas. Primera, la especie era Rosa damascena, la rosa de Damasco, una variedad que no se cultiva en ningún invernadero comercial de la región de Umbría y cuya distribución en Italia se limita a algunos jardines históricos privados y a colecciones botánicas. No existe ningún proveedor de flores de rosa damascena en un radio de 120 kilómetros de Asís. Segunda, el pétalo tenía un estado de hidratación compatible con un corte reciente, de entre 6 y 12 horas antes de su examen, realizado 10 días después de que yo lo encontrara. Eso era, según el profesor Ferretti, imposible. Un pétalo de rosa damascena sin tratamiento de conservación, en condiciones ambientales normales, pierde su turgencia en entre 4 y 8 horas. Este pétalo, después de 10 días en una bolsa de papel dentro de una caja fuerte, mostraba signos de hidratación compatibles con 6 a 12 horas desde el corte. Tercera, la concentración de geraniol y citronelol en el pétalo, los 2 compuestos principales responsables de la fragancia característica de la rosa damascena, era de 482 partes por millón y 317 partes por millón, respectivamente. El rango documentado en la literatura botánica para pétalos frescos de rosa damascena en condiciones óptimas es de entre 180 y 300 partes por millón de geraniol. Este pétalo tenía más del doble de la concentración normal. El profesor Ferretti escribió en su informe, textualmente, los valores observados exceden cualquier referencia documentada en la literatura para esta especie o para cualquier miembro del género rosa. 482 partes por millón de geraniol en un pétalo que no debería estar ahí, en un pétalo que nadie había puesto. Y el olor que yo percibí a 5 metros de distancia, en una nave de iglesia con corriente de aire, ahora tenía una explicación química que hacía la anomalía todavía más grande. Con esa concentración de geraniol, era físicamente coherente que el perfume llegara a varios metros de distancia, incluso en un espacio abierto. El olor era real, era medible, no era sugestión. El problema nuevo era peor que el original. El pétalo era real, el análisis era real, y el análisis decía
que lo que tenía en esa bolsa era botánicamente imposible. Fue en ese momento, 10 días después de encontrar el pétalo, cuando el párroco me preguntó si había algo más que quisiera contarle, y yo le hablé por primera vez de mis registros de duración floral, de los 12,4 días del 2009, de las rosas de febrero de 2022 que habían durado 16 días fuera de la urna, de mi cuaderno Moleskine, de las 3 preguntas que había escrito de noche en lápiz 12 años antes. El párroco me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego me preguntó si tenía el cuaderno. Le dije que sí. Me preguntó si podía verlo. Se lo traje al día siguiente. Lo miró durante varios minutos. Pasó las páginas despacio. Se detuvo en la última página, donde estaban las 3 preguntas en lápiz. Las leyó en voz alta. Luego me miró y me preguntó una cosa que no esperaba. Me preguntó si yo había estado en contacto alguna vez con Antonia Salzano, la madre de Carlo. Le dije que no. Me dijo que deberíamos llamarla. Antonia Salzano Acutis no es una mujer que busque atención. Lleva años concediendo entrevistas con mucho cuidado, eligiendo a quién habla y qué dice. El párroco la conocía personalmente desde los tiempos del proceso de beatificación y le escribió una nota antes de llamarla, explicando lo básico: la florista de la basílica, los registros de 12 años, el pétalo, el informe del botánico. Le preguntó si estaría dispuesta a hablar conmigo. Respondió en 48 horas. Dijo que sí, pero que antes de hablar conmigo quería que yo supiera algo. Y se lo dijo al párroco para que me lo transmitiera porque quería que yo lo supiera antes de escuchar el resto. Lo que me transmitió el párroco fue esto. Carlo, cuando tenía 14 años, en los meses anteriores a enfermar, había pasado varias semanas desarrollando una reflexión sobre las flores y la Eucaristía que nunca llegó a publicar en su web. Lo tenía en notas manuscritas que Antonia guardó después de su muerte. En esas notas, Carlo había escrito que las flores colocadas con intención de oración, especialmente ante el Santísimo o ante un cuerpo en estado de gracia, podían mostrar signos físicos de algo que él llamaba resistencia al tiempo. No era teología formal, era la observación de un adolescente con mente científica, pero era específica: flores, resistencia, tiempo, cuerpo en estado de gracia. 14 años, antes de enfermar, antes de que yo llegara a Asís, antes de que yo pusiera la primera flor en su capilla. Mis registros medían exactamente lo que él había escrito que era posible medir, punto a punto, con los mismos términos, y yo lo había medido sin saber que él lo había escrito. Aquí se cerró el loop que había plantado en el bloque 2. La pregunta sobre si las flores persistían fuera del espacio. La respuesta no venía solo de mis datos, venía de sus palabras, escritas 2 años antes de que yo llegara a Asís. Cuando finalmente hablé con Antonia Salzano por teléfono el 15 de abril de 2022, exactamente un mes después de encontrar el pétalo, la llamada duró 53 minutos. Tomé notas en tiempo real en mi cuaderno nuevo, un Leuchtturm 1917 con páginas numeradas. Me contó muchas cosas. Algunas no son mías para repetir. Pero una cosa sí puedo decirla, porque ella misma la ha dicho en entrevistas públicas y me dio permiso explícito para hablar de ella. Carlo, en los días anteriores a su muerte, habló varias veces sobre Asís. No era la primera vez que hablaba del lugar. Su familia tenía una devoción especial a San Francisco de Asís y habían visitado la ciudad en varias ocasiones. Pero en los últimos días, Carlo dijo algo específico que Antonia anotó y guardó. Lo dijo el 9 de octubre de 2006, 3 días antes de morir. Estaba en el Hospital San Gerardo de Monza con leucemia en estado avanzado. Tenía 15 años. Dijo: las flores de Asís van a hablar. Alguien las va a escuchar. Que quien las escuche sepa que no es el lugar. 3 días después, el 12 de octubre de 2006, murió. No es el lugar. Exactamente lo que yo había escrito en lápiz en la última página de mi cuaderno Moleskine, entre el 2009 y el 2010.
Si persiste fuera del espacio, no es el espacio. Las mismas palabras. Antonia no sabía nada de mi cuaderno cuando me dijo esto. Lo confirmé con el párroco después de la llamada. Él no le había leído las frases del cuaderno, solo le había descrito los registros de duración. Ella no sabía lo que yo había escrito, y sin embargo, las palabras de Carlo y las mías, separadas por años y por personas que no se habían comunicado entre sí, decían exactamente lo mismo. Pasé los meses siguientes haciendo algo que nunca había hecho sistemáticamente antes: revisar los registros del sitio web de Carlo, los 154 casos de milagros eucarísticos, buscando patrones que pudieran conectarse con lo que yo estaba documentando, no como investigadora formal. Soy florista, no científica, pero tengo 31 años de entrenamiento en la observación precisa, y lo que encontré en esa revisión me llevó a un caso en particular, el caso de Tixtla, México, registrado en el año 2006. Una hostia consagrada que comenzó a exudar una sustancia rojiza durante una adoración eucarística. La sustancia fue analizada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. El análisis determinó que la sustancia era sangre humana tipo AB, con tejido que mostraba características de tejido cardíaco. El análisis también determinó que la muestra contenía células vivas, glóbulos blancos con capacidad funcional en el momento del análisis. Células vivas, en una hostia, en un análisis de laboratorio acreditado. Carlo había registrado ese caso con una nota personal que decía, en italiano: las células no se equivocan, el amor no se descompone, las células no se equivocan. Pensé en el pétalo de rosa damascena en la bolsa de papel, en su concentración de geraniol de 482 partes por millón, en el estado de hidratación compatible con 6 a 12 horas desde el corte, después de 10 días. La flor tampoco se descomponía como debía, y entonces entendí que lo que yo llevaba 12 años midiendo sin saberlo era parte de algo mucho más grande que una anomalía de floristería. Era parte de un patrón que Carlo había pasado su corta vida documentando, y yo, sin conocerlo, sin conocer su trabajo, había estado midiendo la misma cosa desde el otro lado. El sobre seguía en mi cajón, el sobre que decía abrir cuando el perfume cambie. Sé que llevas un buen rato escuchándome y lo que te acabo de contar merecía un momento para respirar, pero el sobre todavía estaba en mi cajón y yo aún no lo había abierto. Lo que sí hice fue hablar de Carlo con mi sobrina Andrea, que tiene 16 años y pasa los veranos conmigo en Asís. En agosto de 2022, Andrea se había interesado mucho por Carlo. Tenía la misma edad que él cuando murió. Usaba internet igual que él y encontró fascinante que un joven de su generación, bueno, de la generación anterior a la suya, hubiera construido a mano aquella base de datos de milagros. Me pidió que le contara todo lo que sabía, y al contárselo me di cuenta de algo que no había procesado del todo. Carlo murió el 12 de octubre de 2006. Yo llegué a Asís en el año 2005. Estuve en Asís cuando Carlo vivía, durante el último año de su vida, no en Monza, donde vivía su familia, pero en Asís, el lugar que él amaba, el lugar del que habló en sus últimos días. Había una probabilidad calculable de que nuestros caminos se cruzaran durante ese último año. Carlo visitó Asís al menos 2 veces en 2005 y 2006, según consta en las biografías publicadas por su familia. Mi florería estaba a 300 metros de la basílica. No tengo memoria de haberlo visto. Pero la probabilidad de que un joven de 14 y 15 años que visitó Asís en ese periodo hubiera entrado en mi pequeña florería de la vía Borgo Aretino era real. No es una afirmación. Es una pregunta que llevo desde agosto de 2022. Y la respuesta, si existe, estaba en el sobre. Lo abrí el 7 de septiembre de 2022. No el 7 de septiembre de ningún año especial.
Solo fue el día en que finalmente reuní el valor suficiente. Después de escuchar a mi sobrina hablar durante horas sobre Carlo, con esa mezcla de admiración juvenil y asombro genuino, Andrea me dijo aquella tarde, con la directidad de los 16 años: «Tía, llevas 2 años con ese sobre en el cajón. Ábrelo». Así que lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel, tamaño cuartilla, escrita a mano, en italiano, con una letra que no reconocí en ese momento, pero que el párroco identificó más tarde como la letra de Carlo cuando él tenía 13 o 14 años, por comparación con otros manuscritos de la familia. La hoja decía lo siguiente: «Quien cuide las flores sabrá que no soy yo quien las sostiene. Dios las sostiene. Yo solo pedí que alguien lo midiera. Las flores de Damasco hablan en abril. El olor llega primero, después el pétalo. La persona que lo encuentre llegó a Asís desde el norte. Trabaja con las manos y lleva muchos años sin rezar. Esta persona ya lo sabe. Solo le falta creer que lo sabe. Aquí me detuve. Leí 3 veces. Llegó a Asís desde el norte. Yo llegué desde Milán. Trabaja con las manos. Florista. Lleva muchos años sin rezar. No rezaba cuando llegué. No recé durante los primeros 12 años en la basílica. Las flores de Damasco hablan en abril. Yo encontré el pétalo en marzo, pero el informe del botánico llegó en abril. Y fue en abril cuando Antonia me contó lo que Carlo había dicho. Las flores de Damasco hablan en abril. El sobre llevaba sellado desde al menos el año 2020, cuando la señora me lo entregó. Quizás desde antes, si Carlo lo dejó antes de morir. Y describía con una precisión que me hizo cerrar los ojos y quedarme inmóvil varios segundos a la persona exacta que iba a encontrar el pétalo, no a una persona genérica, a mí. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en ese apartamento de Asís, con el papel en la mano y la voz de mi sobrina preguntando qué decía. Es esa sensación de que el suelo se mueve un poco, de que algo que creías que era grande ahora se vuelve todavía más grande, y no de manera amenazante, sino de una manera que te llena el pecho. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos mientras rezas por los tuyos, ese rosario inspirado en su memoria está en el primer enlace de la descripción debajo del vídeo y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa para rezar despacio, para regalar a una madre, a una hija, para ti. Llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué pasó el 7 de septiembre de 2025, porque es lo último que todo esto me dejó. Llevé la hoja al párroco al día siguiente, el 8 de septiembre de 2022. La leyó en silencio. La leyó de nuevo. Luego me preguntó si la señora que me dio el sobre en la beatificación era alguien a quien yo pudiera identificar. Le describí lo que recordaba: mayor, cabello blanco, ojos claros, elegante, acento romano. Me dijo que lo consultaría. Tardó 2 semanas en volver con una respuesta. No encontró a nadie que encajara exactamente con esa descripción entre las personas que había asistido a la beatificación en representación de la familia o del proceso. Había muchas personas que habrían podido ser esa señora. Ninguna pudo ser confirmada. El sobre existía. La hoja existía. La letra era de Carlo, según la comparación con otros manuscritos que el párroco gestionó a través de canales internos. El análisis del pétalo existía. Mis 12 años de registros existían. Lo que no existía era una cadena perfecta de custodia que conectara todos esos elementos de forma irrefutable. Pero no soy investigadora del Vaticano, soy florista, y lo que yo sé es lo que he vivido. Lo que sé es que desde el 15 de marzo de 2022, el martes en que solté el cubo de agua, algo en mí cambió de manera definitiva y sin retorno. Empecé a rezar, no de forma espectacular, sin conversión cinematográfica. Una tarde después del trabajo me senté en un banco de la basílica, delante de la urna de Carlo, con las manos en el regazo, y dije en voz baja:
No sé bien cómo hacer esto, pero aquí estoy. Y me quedé 20 minutos en silencio. Fue lo más parecido a rezar que había hecho desde los 8 años, cuando mi abuela me enseñó el rosario. Esa noche encontré un rosario viejísimo en el cajón de las medias, debajo de unos calcetines de lana. Era el de mi abuela. Lo había guardado sin saber por qué, 12 años antes, cuando me mudé de Milán. Un rosario de madera oscura, con cuentas gastadas de tanto uso, una cruz pequeña con el corpus. No era bonito, pero era suyo. Lo tuve en la mano durante un rato y me di cuenta de que llevaba 30 años mirando flores sin ver lo que sostenía a las flores, como si hubiera estado estudiando el color sin descubrir la luz. El año 2023 fue el año en que el proceso de canonización de Carlo Acutis se aceleró de forma visible. El segundo milagro atribuido a su intercesión, el caso de Valeria Valverde, una joven costarricense que había sobrevivido a un trauma craneal severo después de que sus familiares rezaran a Carlo, fue aprobado por la Comisión Médica Vaticana en octubre de 2023. Yo seguí las noticias con una atención que antes nunca había dedicado a los asuntos de la Iglesia. El párroco me fue informando de los avances del proceso. En diciembre de 2023 me preguntó si estaría dispuesta a hacer una declaración formal sobre lo que había vivido, los registros de duración floral, el pétalo, el sobre, la hoja. Me dijo que no era una declaración para el proceso oficial de canonización, sino para el archivo interno de la basílica. Le dije que sí. Preparé mi declaración durante 3 semanas. Revisé todos mis cuadernos, el Moleskine negro del 2009 con sus 96 páginas, el Leuchtturm 1917 con las notas de la llamada con Antonia, los archivos fotográficos de los arreglos florales que había empezado a hacer sistemáticamente desde 2019. Tenía más de 400 fotografías catalogadas, con fecha, hora, temperatura y notas sobre el estado de las flores. Presenté la declaración en enero de 2024, 12 páginas, todos los datos, sin adornos, sin interpretaciones espirituales, sin afirmaciones que no pudiera demostrar con papel en la mano. El responsable del archivo, un padre dominicano de unos 60 años con gafas de montura gruesa, la leyó delante de mí y cuando terminó, me hizo una sola pregunta. ¿Cuál es la temperatura media de la capilla donde está la urna? Le dije. La temperatura controlada del interior de la urna es de 16 grados centígrados. La temperatura de la capilla exterior varía entre 16 y 22 grados según la época del año. El promedio anual que yo he medido con mi termómetro digital en el punto donde coloco las flores es de 18 grados centígrados. Asintió. Escribió algo en su cuaderno. Eso fue todo. 2 semanas después me llegó una carta confirmando que mi declaración había sido incorporada al archivo de la basílica. En febrero de 2024 ocurrió algo más. Una investigadora de la Universidad Católica de Milán, la doctora Federica Noli, que estudiaba los aspectos sociológicos de la devoción popular a Carlo Acutis, se puso en contacto conmigo a través del párroco. Quería hablar sobre mis registros florales. Le di acceso a todos mis datos. La doctora Noli estuvo en Asís 3 días. Revisó mis cuadernos, revisó las fotografías, habló con mi proveedor de Quito por videollamada. Pidió el informe del profesor Ferretti sobre el pétalo que el párroco le facilitó con los permisos correspondientes. Habló con el responsable de seguridad de la basílica, que le confirmó lo de las cámaras. Me preguntó al tercer día qué pensaba yo que explicaba todo esto. Le dije lo que pienso, no lo sé. Lo que sé es lo que medí. Lo que medí no tiene explicación dentro de mi conocimiento de la botánica ni dentro de lo que me ha explicado ningún profesional al que he consultado. El pétalo de rosa damascena no debería estar ahí. No debería estar en ese estado. Las flores no deberían durar lo que duran. El sobre no debería describir a la persona que lo iba a abrir.
Nada de lo que he documentado debería existir si me atengo a las reglas que he aplicado durante 31 años de trabajo con flores. La doctora Nolly asintió. Tomó notas. Luego me dijo algo que llevo conmigo desde entonces. Me dijo, usted mide muy bien, y lo más valioso de lo que ha hecho es que no lo embellece. Esos números son más elocuentes que cualquier relato. 10,6 días de promedio ante la urna de Carlo, frente a 4,9 en el resto de la basílica. 482 partes por millón de geraniol en un pétalo de rosa damascena que no debería estar ahí. 16 días de vida floral fuera de la urna, en condiciones normales, en flores que habrían durado 5. Esos números son los que son. El 7 de septiembre de 2025 fui a Roma. No era la primera vez que iba a Roma, pero era la primera vez que iba por esta razón. La canonización de Carlo Acutis, celebrada en la Plaza de San Pedro por el Papa León XIV, dentro de los actos del año jubilar, fue la primera canonización de un joven nacido en el siglo XX que el mundo había visto en mucho tiempo. No el primero de su generación en sentido amplio, pero sí el primero de los llamados nativos digitales, el primero que había crecido con Internet, con videojuegos, con las mismas herramientas que los jóvenes de hoy. Eso no era un detalle menor, era el corazón de su mensaje, que la santidad era posible aquí y ahora, con lo que tienes, sin dejar el mundo. Llegué a Roma el 6 de septiembre en el tren de las 8:42 de la mañana desde Asís. Tenía una entrada para la ceremonia, facilitada por el párroco, en la zona designada para peregrinos de las diócesis de Umbría. Llegué a la Plaza de San Pedro el 7 de septiembre a las 7 de la mañana. Había una temperatura de 23 grados. El cielo estaba completamente despejado, azul sin matices, el tipo de azul que en Umbría llamamos azul de septiembre. Llevaba en el bolsillo del abrigo el rosario de mi abuela, las cuentas de madera oscura, la cruz pequeña. La ceremonia comenzó a las 9:30. Duró 3 horas y 17 minutos. En el momento en que el Papa León XIV proclamó a Carlo Acutis como santo de la Iglesia Universal, nombrándolo con todas las palabras que esa declaración contiene, algo pasó en la plaza. No puedo describirlo con exactitud. Había cientos de miles de personas. El sonido de esa multitud en ese momento es algo que queda en el cuerpo, no en la memoria verbal. Pero lo que yo sentí en ese instante fue algo mucho más pequeño y mucho más personal que la multitud. Sentí el rosario de mi abuela entre los dedos, que lo había estado sosteniendo sin darme cuenta desde varios minutos antes, y sentí que lo apretaba. Y pensé en el sobre, en el pétalo, en el olor a rosa silvestre a 5 metros de la urna, en la hoja de papel con la letra del muchacho de 14 años que describía a la florista del norte que llevaba muchos años sin rezar. Aquí estaba yo, rezando, en Roma, el día de su canonización, y sentí, con una claridad que nunca he logrado explicar del todo, pero que tampoco he intentado negar, que eso era exactamente donde se suponía que debía estar. Hay una última cosa que quiero contarte, porque es la que cierra todo lo que ha venido antes y le da un sentido que los datos solos no pueden dar. 2 semanas después de la canonización, el 21 de septiembre de 2025, volví a la Basílica de Asís un martes por la mañana con mi furgoneta cargada de flores. Flores normales, rosas blancas comerciales de Quito, lirios, eucalipto, el trabajo de siempre. Llegué a la urna, cambié el arreglo de cabecera, cambié el de los pies, me dispuse a cambiar el lateral. El espacio estaba lleno de peregrinos, más que de costumbre en esa hora temprana. Había un grupo de jóvenes, universitarios de aspecto, con mochilas y abrigos de colores, que miraban la urna en silencio. Uno de ellos, un chico de unos 20 años con el pelo rizado, se agachó hasta ponerse a la altura del cristal y se quedó mirando el rostro de Carlo durante un buen rato. Me acerqué para hacer mi trabajo. El chico se apartó con una disculpa. Le dije que no tenía importancia.
Me preguntó sin venir a cuento, con esa franqueza de la gente joven que no mide las preguntas. ¿Usted lo conoció? Le dije que no, que llegué a Asís justo cuando él aún vivía, pero que no lo conocí. El chico asintió. Luego dijo, mirando la urna, «Pero usted lleva mucho tiempo aquí con él». Le dije que sí. Más de 17 años. Me dijo, «Eso también es una forma de conocer a alguien». No respondí. Acabé de cambiar las flores. Recogí el arreglo viejo, lo metí en la bolsa, recogí el cubo, me di la vuelta para irme. Y antes de salir de esa capilla, hice algo que no había hecho nunca antes de un trabajo en la basílica. Me detuve, me giré hacia la urna, saqué el rosario de mi abuela del bolsillo y recé un Ave María. Una sola, en voz baja, casi en silencio, con las palabras que aprendí cuando tenía 8 años y que mi boca recordaba perfectamente, aunque mi mente las hubiera olvidado durante 30. Luego guardé el rosario, recogí mi cubo y salí. Afuera, en los escalones de la basílica, el cielo de Asís era ese azul de septiembre que no existe en ningún otro sitio del mundo, y el olor que llevaba en el pelo, mezclado con el eucalipto de mis flores de hoy, era levemente diferente. No lo identifiqué al principio. Lo identifiqué en la furgoneta, cuando cerré la puerta y el espacio pequeño concentró los aromas. Rosa, no comercial, silvestre. Lo registré en el cuaderno nuevo, el tercero, un cuaderno de tapas azules que empecé el día después de la canonización. Página 4. Fecha: 21 de septiembre de 2025. Temperatura: 20 grados centígrados. Hora: 9:17 de la mañana. Nota: olor a rosa silvestre, débil, posiblemente residual del espacio interior. Duración percibida: 4 a 5 minutos. No confirmable externamente. Lo puse como no confirmable, porque eso es lo que soy, una persona que mide. Pero también soy, desde el 15 de marzo de 2022, una persona que reza. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no entendí esa frase durante años. Pensaba que era una metáfora juvenil, algo dicho para que los jóvenes conectaran con algo abstracto. Ahora creo que la decía en su sentido más literal, que había encontrado la forma más directa, la más corta, la más cierta, de llegar a lo que amaba, y que todo lo demás, los milagros documentados en 154 casos, las flores que duran más de lo que deberían, el pétalo de rosa damascena con 482 partes por millón de geraniol, el sobre sellado con una descripción que solo podía ser yo, era simplemente la señal que dejó para que alguien como yo, que no creía en autopistas de ese tipo, empezara a prestar atención. Las huellas del cielo están en todas partes. A veces tienen forma de datos en un cuaderno cuadriculado. A veces tienen forma de un olor que no debería existir. Solo hay que saber mirar. De ahí, si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa: suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. En Huellas del Cielo seguimos recogiendo las señales que Carlo dejó por el mundo, cada historia medida y verificada, cada dato real. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario inspirado en la devoción de Carlo, con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción y lo verás también en el banner del canal. Llega a cualquier país. Rézalo en familia, regálaselo a alguien que esté pasando un momento difícil, tenlo cerca. Y si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real para ese lugar, y cada nombre que se suma mantiene viva su memoria. Reza, comparte, no dejes que estas huellas se pierdan. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.